En este video estudiaremos acerca de la Guerra Fría. Se denomina Guerra Fría el enfrentamiento entre dos bloques ideológicos, estos liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética. El bloque occidental estaba liderado por Estados Unidos y el bloque oriental encabezado por la Unión Soviética URSS. La Guerra Fría surgió después de la Segunda Guerra Mundial en los años de 1945 hasta 1989. Se denominó Guerra Fría al enfrentamiento político e ideológico que hubo entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea, la URSS, porque ellos querían imponer sus hegemonías a todo el resto del mundo. Este escenario conflictivo se originó en torno a dos grandes superpotencias que surgieron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Como primero tenemos lo que es Estados Unidos, que ellos lideraban el bloque occidental que estaba integrado por países europeos capitalistas. Estados Unidos defendía el capitalismo como un sistema económico y la democracia liberal como un sistema político. Como segunda superpotencia tenemos la Unión Soviética, que estaba encabezada por el llamado bloque oriental o bien el bloque del este. Estaba integrado por el Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas. Estos defendían el comunismo como su sistema económico y la democracia popular como un sistema político. La primera fase de la Guerra Fría comenzó después de finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. Estados Unidos creó la alianza militar llamada OTAN, que sus siglas significan Organización del Tratado del Atlántico Norte o bien Tratado de Washington en 1949. Esta es una organización internacional de carácter político y militar. Su objetivo principal es garantizar la libertad y la seguridad de los miembros que están dentro de esta organización, pues ya que estos miembros se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de recibir una amenaza o un ataque de la Unión Soviética o alguno de los aliados de ellos. Esto quiere decir que si algún país que está fuera de esta organización ataca a uno de sus miembros, todos tienen la obligación de aportar sus fuerzas militares para defender a estos países que están bajo amenaza. Actualmente, la Organización del Tratado Atlántico del Norte cuenta con 29 países. Pero ¿por qué Estados Unidos se alió con los demás países para crear esta organización? Pues su objetivo principal era frenar la influencia soviética en Europa. A cambio de esto, la Unión Soviética respondió con una creación de una alianza con países socialistas, y es así como nace el Pacto de Varsovia. Este pacto, al igual que la Organización de Estados Unidos, tenían el mismo objetivo, ya que Estados Unidos quería frenar la influencia soviética. En cambio, la Unión Soviética quería contrarrestar las amenazas de la Organización del Tratado Atlántico del Norte. Y es así como nació este Pacto de Varsovia. Fue un acuerdo de cooperación militar que se firmó el 14 de mayo de 1955 por los países del bloque países socialistas. Este fue diseñado y liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, URSS. Características de la Guerra Fría. Como primera característica tenemos que no fue un conflicto armado,
sino que constituyó una amenaza permanente de conflicto entre los dos bloques. Eso quiere decir que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética quedó con un conflicto entre ellos. Y este no solo amenazaba a esos dos países, sino todos los que estaban aliados con ellos. Su segunda característica dice que se produjo una fuerte escalada armamentista. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos y las potencias aliadas a ambos bloques acumularon armas nucleares con la capacidad de destruir al planeta completo. Estos, al tener enfrentamiento constante entre ellos, se armaron demasiado, no solo estos países, sino que sus países aliados, y tenían suficiente armamento para destruir el planeta completo. La demostración del poder y la capacidad destructiva de los estados en pugna se manifestó en constantes ensayos nucleares, pues Estados Unidos, al tener armas nucleares, la probaban constantemente en países. Ellos querían demostrar su poder entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El equilibrio entre las superpotencias se sostuvo en el mutuo temor de un conflicto nuclear que provocaría la mutua destrucción. Se desencadenó sensación de miedo a una guerra nuclear. El movimiento de máxima tensión fue la crisis de los misiles en Cuba en 1960. ¿Y qué fue esta crisis de los misiles? Pues esta crisis comprende un conflicto bélico que ocurrió en un octubre de 1960, que tuvo como protagonistas la Unión Soviética, Estados Unidos y Cuba. Estados Unidos quería invadir Cuba, pues John Kennedy, que era el presidente en aquel entonces, mandó a invadir Cuba, pero este fracasó. Estados Unidos había enviado una comisión de la CIA para que llevaran a cabo esta misión, que era invadir Cuba. Pero el ejército de Fidel Castro en Cuba los pudo detener en tan solo 72 horas. Y como este enfrentamiento se dio porque Estados Unidos mandaba misiles a Cuba y Cuba hacia Estados Unidos, y la Unión Soviética fue un intermediario, ya que ellos implantaron armas nucleares y Estados Unidos también había implantado armas nucleares en Turquía. Pero como no queríamos llegar a una guerra nuclear, ya que esta característica nos dice que la sociedad occidental sentía una fuerte sensación de miedo porque pensaban que se iba a generar una guerra nuclear debido a este conflicto que estaba entre Cuba y Estados Unidos. Entonces la Unión Soviética le dijo a Estados Unidos que debían de parar ese enfrentamiento con los misiles porque no querían un conflicto más allá, porque no querían armar esa guerra mundial que tanto miedo tenían en la sociedad occidental. Y fue así como Estados Unidos detuvo su guerra contra Cuba. Las diferencias entre las potencias se manifestaron en la participación directa o indirecta en conflictos entre otros países, especialmente de Asia y África, que no estaban aliados directamente con uno de los bloques, por ejemplo, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra de Yom Kippur. Pues a pesar de que Estados Unidos y la Unión Soviética eran los principales protagonistas de esa guerra fría, en sí, esta guerra no era entre ellos, ya que los que estaban en constante guerra eran los países aliados.
La competencia entre los bloques se evidenció en otras áreas como lo era la cultura y la tecnología. Una de estas manifestaciones fue la carrera espacial. Fue una competencia para la exploración del espacio. En las sociedades, el conflicto se sostenía a través de los enormes aparatos de propagación de ambos bloques. Para las potencias, era tan importante los logros obtenidos como su comunicación, ya que los triunfos y los fracasos de las misiones se percibían como triunfos o fracasos de un modelo político o de un Estado sobre el otro. Sus causas y consecuencias. En las causas podemos resaltar dos principales causas. La primera fue la causa predominante de esta guerra, fue que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo. Y es así como sus aliados tenían en constante comunicación a Estados Unidos y la Unión Soviética de lo que sucedía en esos países. Los países comunistas informaban a la Unión Soviética, en cambio los países capitalistas aliados con Estados Unidos los informaban a ellos, ya que cada quien quería imponer su ideología capitalista o su ideología comunista en todo el mundo. La segunda causa fue el Plan Marshall, el cual tenía como objetivo que los norteamericanos presentaran recursos económicos a bajos intereses para que los países capitalistas resurgieran tras la Segunda Guerra Mundial. Este fue un plan ideado por Estados Unidos que lo que buscaba era apoyar económicamente a aquellos países de Europa capitalistas que habían quedado totalmente devastados después de la Segunda Guerra Mundial y que no tenían la disponibilidad financiera para poder recuperarse de este declive. El nombre de este proyecto surgió porque George Marshall, secretario del Estado en aquel entonces, fue quien propuso esta iniciativa. Sus consecuencias fueron la polarización del mundo en dos bandos, el procomunista y el anticomunista. Esto se manifestó en el debilitamiento de los partidos comunistas del occidente y la eliminación de los partidos no comunistas en la URSS. Fue así que se dio el final del Pacto de Varsovia. Los nuevos gobiernos del Este eran menos partidarios que los precedentes al mantenimiento del Pacto de Varsovia. Estos países, en enero de 1995, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, anunciaron que se retirarían de este pacto el 1 de julio de 1991. La disolución oficial fue aceptada por la URSS formalmente en la reunión en Praga el 1 de julio de 1991. Se consolidó el dominio soviético sobre los países de Europa Oriental y la injerencia de Estados Unidos en la política interna de otros países. La acumulación de armas en los países satélites de las potencias que luego de finalizada la Guerra Fría se redirigieron a movimientos de guerrilla y a guerras civiles. La amenaza permanente de la guerra favoreció la aparición de movimientos antibelicistas y antinucleares internacionales. La finalización de la Guerra Fría se dio luego del desarrollo económico en la década de 1950 hasta 1960. Esta iría encaminada a la década de 1980, donde ambos bloques, ya sea el bloque occidental o el bloque oriental, sufrieron muchas crisis económicas.
la injerencia en la política de otros países y la escalada armamentista les consumían demasiada cantidad de recursos y provocaron crisis tanto en el país de Estados Unidos como en la Unión Soviética. Algunos países aliados de la Unión Soviética empezaron a demostrar sus descontentos hacia esta crisis económica. En sucesivas reuniones, los líderes de estos ambos bloques acordaron la necesidad de iniciar un nuevo modelo de relaciones internacionales. La URSS inició una serie de profundas reformas internas que llevaron a una apertura mayor hacia Occidente y culminaron con la caída del comunismo. La mayor simbología se dio y se consideró la caída del muro de Berlín en 1989 como uno de los eventos que marcó el fin de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo: Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites: el llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. No fue una guerra al uso, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Los antecedentes de la Guerra Fría los encontramos antes de 1945, concretamente en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como el primer país socialista. Este fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Los soviéticos defendieron que el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. Los capitalistas americanos, tras el estallido de la Revolución, ayudaron al Ejército Blanco durante la Guerra Civil Rusa. Finalmente, las tropas del Ejército Rojo lideradas por Trotsky se hicieron con la victoria. Pero avancemos de nuevo a 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Conviene recordar que la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Hitler. Antes de que acabase la guerra, se reunieron en Yalta. Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt como jefes de gobierno de la URSS, del Reino Unido y de Estados Unidos respectivamente. La conferencia de Yalta tuvo su continuación con la conferencia de Potsdam, ya con Alemania totalmente rendida y Hitler muerto. Estas conferencias supusieron la división de Alemania en 4 zonas, una parte para cada país y otra para Francia. También se trataron asuntos sobre el desarme, desmilitarización, devolución de territorios anexionados por Alemania, la persecución de los militares de guerra nazis y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado de facto las zonas de la Europa del Este que habían defendido y liberado. Para frenar esta expansión soviética, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de sus ruinas a Europa occidental y a la zona occidental de Alemania. Con el Plan Marshall los estadounidenses dieron enormes ayudas económicas a Europa. El plan estuvo operativo durante 4 años desde 1948. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de posguerra. Los detractores del Plan Marshall argumentaron que este era una muestra de imperialismo económico estadounidense. Los Estados Unidos promovieron la fundación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental sellada en 1949. La organización constituía un sistema de defensa colectiva, en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Las naciones rivales, para contrarrestar la fuerza de esta alianza, firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Finalmente, Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el telón de acero. Esta expresión es de Churchill. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong
Se proclama vencedor de la Guerra Civil China tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang, que contaban con el respaldo de Estados Unidos. Inmediatamente, la Unión Soviética establece una alianza con los vencedores, que habían creado un nuevo Estado comunista con la denominación de República Popular China. Al año siguiente, Stalin se vio sorprendido por la participación de tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur, que había sido invadida por los comunistas de Corea del Norte. El alto el fuego llegó en 1953. Stalin había fallecido ese mismo año. Le sucederá Nikita Khrushchev. Volvamos al telón de acero en Europa. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste. Este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo de la emigración en 1950. Hubo un control férreo de pasaportes para que la gente no se pasase de un bloque a otro. La frontera en Berlín, ciudad que estaba repartida, era un coladero, y muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista. Este hecho hizo que se construyese el Muro de Berlín en 1961. Conviene recordar que Alemania estaba dividida tras la guerra en 2 Alemanias: la República Federal Alemana con capital en Bonn y la República Democrática Alemana con capital en Berlín. Esta división del mundo en 2 bloques se sostenía por el riesgo de que las potencias se aniquilasen unas a otras en una guerra nuclear, lo que obligó a ambos frentes a actuar con mucha cautela en las zonas más conflictivas. Solo en una ocasión estuvo a punto de estallar el conflicto, tras el derrocamiento del militar Batista en Cuba por parte de Fidel Castro. Estados Unidos trató de realizar una invasión de Cuba que fracasó. En 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy castigó con un bloqueo a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles y dirigidos contra Estados Unidos. En el último momento, Khrushchev, jefe del partido y del gobierno soviético, cedió, y los barcos cambiaron de rumbo. Estados Unidos también había entrado en la guerra del Vietnam, que a la postre acabó siendo otro duro revés en la historia norteamericana, una experiencia de fracaso, desgaste y frustración. Este conflicto enfrentó a los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur por otro. La guerra terminó extendiéndose también a Laos y Camboya. La Guerra Fría también fue espionaje, inspección recíproca, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas. Y no nos olvidemos de la carrera espacial, una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética que derivó en una exhibición de poderío y musculatura. Los rusos pusieron en órbita el satélite Sputnik en 1957. Inmediatamente los americanos respondieron con su Explorer 1 en 1958. Era una cuestión de prestigio. Cuando los rusos enviaron a su primer hombre al espacio, los americanos les mojaron la oreja enviando una nave tripulada a la Luna. En 1980, Reagan ganó las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario. Tanto Reagan como la recién elegida primera ministra británica Margaret Thatcher denunciaron sin cesar la ideología comunista. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y predijo que el comunismo acabaría en el montón de cenizas de la historia. A principios de 1985, el anticomunismo visceral de Reagan se desarrolló en una postura conocida como la doctrina Reagan, en la que además de la contención, abogaba por el derecho de los Estados Unidos de subvertir y derrocar los gobiernos comunistas existentes. Finalmente, en 1989, cae el Muro de Berlín, y supone la definitiva apertura de fronteras entre ambos bloques, el desmembramiento del bloque comunista y el final del telón de acero y de la Guerra Fría. Tras la caída, la tensión entre los países del antiguo comunismo y los capitalistas se acabaría diluyendo. De hecho, actualmente, la mayoría de los estados del antiguo bloque comunista han acogido las políticas e ideologías del mundo capitalista. Para concluir, haremos un breve resumen acerca de la temática que hemos visto en este video acerca de la Guerra Fría. La Guerra Fría se dio después de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos buscó aliados con los países capitalistas. De aquí surgió la tan llamada OTAN, que es la Organización del Tratado Atlántico del Norte, que fue fundada en 1949, principalmente con 12 países.
A respuesta a esto, la Unión Soviética creó el Tratado de Amistad, o bien conocido como el Pacto de Varsovia, ya que el objetivo de estos dos países era contrarrestar las amenazas de ambos, Estados Unidos con la OTAN y la Unión Soviética con el Pacto de Varsovia. Estos dos países, al quedar devastados luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos adopta el Plan Marshall, que fue propuesto por George Marshall. Este fue para que los países que quedaron devastados después de la Segunda Guerra Mundial pudieran beneficiarse de recursos financieros. Esto mismo hizo el Estado soviético con la Comecon. Fue un consejo de ayuda mutua económica. Esto era para contrarrestar todos aquellos recursos que perdieron en la Segunda Guerra Mundial.